aquí ya lo tenemos. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo- ¿Qué tal? Jordi Casamichana es una de las personas, bueno, que no solamente más admiro, sino que también que tanto nos ha enseñado a todos y a todas en todos estos años de lucha animalista. Bueno, he pasado más de una década que te conozco Sí, y que he seguido tu trabajo y que, bueno, haciendo la presentación, eres zoólogo sí, con un doctorado en etología, si mal no recuerdo. sí. Ok. Técnicamente no soy doctor porque no lo acabé, pero prácticamente sí. Se puede decir que soy el Exacto, equivalente a un doctor en etología. en etología. Y que, bueno, has rondado por diferentes organizaciones internacionales. Y bueno, entre tanta gente que has ayudado, me encuentro, me encuentro acá. Tengo un lindo recuerdo de una visita que hiciste a Caracas y, y estábamos dudosos, eso fue en el año 2008, 2009, por allí, y estábamos dudosos con la decisión de emprender la lucha por una Caracas antitaurina. Y si no fuera por tus palabras y tu aliento, realmente no hubiéramos podido lograrlo, que realmente lo logramos 6 o 7 meses después de la reunión contigo. Está bien, no, me alegro. Eso era el motivo de mis viajes. Yo hice, eh, en dos ocasiones hice un tour a través de Latinoamérica, Mm, de país en país, reuniéndome con los grupos antitaurinos, investigando la industria taurina, intentando kind of fomentar un movimiento más internacional. Porque existían movimientos nacionales o locales, pero internacional no había mucho. Y esa fue la idea. Inicialmente fui en el 2006 y luego volví en el 2008, o 9, 8 o mm. 9, como dices. Sí, algo Y, así, algo así. No, y, recuerdo ese, esos 2 años simplemente. No, y continúa. esa, mi objetivo fue cumplido en ese sentido, porque yo no, lo único que podía hacer, contribuir, es un poco dar conexiones a la gente local con otra gente de otras partes, mostrar estrategias, mostrar lo que se ha hecho, lo que ha funcionado, inspirar un poco cómo, aunque parece difícil, cosas se pueden conseguir, y luego irme y dejar que los movimientos locales, con su expertise, con su conocimiento local de la sociopolítica regional, apliquen aquellos conocimientos de la forma que quieran que sea adecuada. Y funcionó porque ha habido avances en ese movimiento desde entonces. Claro, no solo aquí, sino en todos los países que visitaste, ¿no? Sí, sí. Recuerdo mucho que diste un diagnóstico sobre el movimiento en Venezuela y dijiste algo que lo hemos usado como una especie de manera, y era que en Venezuela es el único país de toda América Latina donde los grupos animalistas no se pelean, son Sí. todos amigos. Sí, es bastante Y normal todavía, en cualquier movimiento internacional y movimiento animalista o incluso ambientalista o cualquier tipo de movimiento social, se generan tensiones y en algunos países de Latinoamérica que visité las tensiones eran muy grandes y eran difíciles de negociar. En lugar de hacer una reunión para todos, tenía que hacer 3 reuniones para aquellos que no se hablan, cosas así, pero en Venezuela fue mucho más fácil. Que me imagino que es un poco más también relacionado con el carácter venezolano, que una de las cosas que yo no sabía es la diferencia de carácter de país en país. Desde Europa todos se los unimos en sudamericanos y luego vas de país en país, incluso de regiones dentro de cada país y te encuentras las diferencias de carácter. Y Venezuela, para mí, tenía ese elemento caribeño que no lo encontré en los países más andinos. Y eso posiblemente facilita la comunicación, no sé, una hipótesis, ¿no? claro. Jordi, has estado en diferentes organizaciones, como te digo, en diferentes organizaciones de protección animal, y tú estás muy ligado a muchos éxitos. Podemos hablar, por supuesto, estuviste como un exponente de experticia en la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Estuviste, bueno, en diferentes momentos históricos, pero específicamente en el Reino Unido o en Inglaterra y Gales. Has estado en dos sonadas que han dado la vuelta al mundo y que se han convertido en noticias. O sea, tu nombre ha estado 2 veces allí, paradójicamente con la misma organización, es decir, Y con eso. la liga, pero con dos casos totalmente distintos, ¿no? Trabajando en la liga. Quiero hablar de estos dos,
no quiero entrar en muchos detalles, pero que tenemos que hablar de la liga en esos dos puntos. En primer lugar, algo que pasó en 2004, que se hizo efectivo a partir de 2005, ya han pasado 15 años, vamos para 16, que es la prohibición de la cacería de zorro en Inglaterra y Gales, es decir, una práctica milenaria y que, te lo digo, cuando nos conocimos en 2006 y vienes con este currículum, fue algo como muy esperanzador. Si se pudo prohibir la cacería del zorro con perros en Inglaterra, algo monárquico, aristocrático, algo tan importante, yo digo, en los toros corridos en Venezuela y las corridas de toros en las peleas de gallos, mucho más fácil debe ser, ¿no? Cuéntanos eso, de esa anécdota. Bueno, pues la ley que se pasó en Inglaterra y en Gales se llama la Hunting Act, la ley de la caza. En Escocia se prohibió, de hecho, no sé si lo sabes, se prohibió 2 años anteriormente. O sea, los pioneros fueron los escoceses, que prohibieron, pero con una ley que era menos efectiva que la Hunting Act, porque era la primera. De la experiencia de los escoceses se creó la Hunting Act para Inglaterra y Gales. Por tanto, se prohibió en el 2004 en los 3 países. La única parte del Reino Unido donde aún es legal es Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, pero que la prohibición no aplica. Y la ley lo que prohíbe es la caza, hunting en inglés de Inglaterra, tiene un significado diferente a hunting en inglés de América. Un animal corre, un mamífero corre, perros siguen el rastro, gente sigue los perros o a pie o a caballo y al final el perro mata al animal o alguien lo dispara. Eso no es la caza con armas, con escopetas, eso se le llama shooting en inglés, no se le llama caza. Shooting. Lo que se previó fue la caza con perros de mamíferos, no de aves, sino de mamíferos. Que de hecho tradicionalmente, como en muchos países, cada país tiene sus tradiciones en términos de abuso animal, en el Reino Unido la tradición existía de la caza del zorro, de la caza de la liebre, de la caza del bisón y de la caza del ciervo, con este sentido, con perros, con caballos. Eran muy tradicionales, cada región existía una caza de esa región, que era como un club, que la gente se unía y tenían derecho a ir a tierra ajena sin que nadie se pudiera quejar, tenían como unos privilegios muy grandes y era una cosa terrible por muchos siglos. Y eso es lo que se prohibió. ¿Casas? Sí, muchas cosas así. Muchas leyes tenían excepciones si eras un miembro de la casa, excepciones si era un perro que pertenecía a un miembro de la casa. Eso empezó con esa gente intentando, los zapateadores intentando pararlo. Luego había organizaciones que eran mucho más moderadas en el sentido que los zapateadores a veces tenían que ir en contra de la ley porque se crearon leyes para evitar que los sabotearan, las cazas se los sabotearan y siguieron haciéndolo. Por tanto, era una cosa arriesgada. Otras organizaciones más moderadas, más grandes, intentaron hacer actividad política, intentar convencer a los... Sí, pues... después de estas 3 organizaciones uniendo sus fuerzas y haciendo mucha presión política al Partido Laboral que estaba en poder, que era simpatizante de nuestra causa, se consiguió el voto, pero los lores, que en Inglaterra hay 2 cámaras, la segunda cámara, que es dominada por los conservadores, pues no lo aprobó y tuvo que pasar muchas veces para que al final se consiguiera aprobar esa ley. Y la ley no es perfecta, tuvo que hacerse muchas concesiones para que pasara y de hecho después de muchos años ahora lo que se intenta es modificar esa ley y hacerla mucho mejor porque al final lo que pasó es que muchos de los cazadores encontraron maneras de seguir cazando ilegalmente sin que se les pusiera en la prisión. Inicialmente yo trabajaba por la Liga contra los Deportes Crueles y mi primer trabajo fue intentar averiguar qué cazadores rompían la ley, hacer investigaciones y querellas y ponerlos en los tribunales. Las primeras querellas exitosas donde se condenaron cazadores reales fueron organizadas por mí y gente en la Liga y otros.
Y era ese el primer paso, es descubrir de qué manera esos cazadores están intentando evitar la ley y crearon diferentes cosas, modificaron las excepciones porque las leyes tenían algunas excepciones, las abusaron, intentaron pretendiendo que son algo que no tiene que ver. Hay, por ejemplo, una excepción que dice que puedes cazar si es por motivos científicos y cazadores pretendieron que eran científicos y cosas así. Y durante estos años sigue habiendo mucha caza totalmente ilegal, habiendo mucha gente que está intentando aprender a esos cazadores ilegales, de vez en cuando con éxito, muchas veces no, con lo que se ha concluido que se tiene que modificar la ley, que hacerle mucho más fuerte. Pero ha habido mucho más fuerte porque ahora que ya sabemos de la manera que los cazadores la van a intentar pasar e ignorar, se pueden modificar algunos párrafos de esa ley para evitar. Por ejemplo, un ejemplo clásico es, han creado una cosa nueva, un tipo nuevo de caza que se llama caza al rastro, trail hunting, que es decir que no están cazando un animal, sino que están cazando una persona que está corriendo con un olor del animal, de la orina del animal, pero que eso no es ilegal, porque una persona puede correr, pero en realidad están cazando el animal, simplemente pretenden que están haciendo eso y se prohíben esto. Y cada cosa que han usado se puede modificar para prohibirlo. Pero ha habido un efecto importante y últimamente tú posiblemente no sabes esto. Nosotros siempre hemos decidido durante bastantes años, durante esos 15 años, que había una conspiración de los grupos de caza una conspiración criminal para no seguir la ley. Y hace poco, durante la pandemia, el año pasado, se consiguió, los grupos saboteadores consiguieron grabar una conversación de Zoom de los organizadores de la Federación de Cazadores, claramente incriminando o apoyando esa hipótesis de que están conspirando para acabar con la ley. Y ha habido consecuencias, la policía los está investigando y mucha gente que los dejaba cazar porque se creían esa excusa del trail hunting ya no los deja cazar. O sea, en el último año ha habido un efecto muy grande de las investigaciones que se han hecho. Pero quiero regresar un poquito antes, porque una de las cosas por las cuales se prohíbe y porque llega esto es porque es tu informe, o el informe que estaba en tu comisión, es el hecho de que mostraba el sufrimiento del zorro. No solo mío, hubo muchos científicos y mucha gente que durante años hizo muchos estudios de los animales. De hecho, el estudio más importante fue en relativo al ciervo. Porque la caza del ciervo es en muchos aspectos peor, porque dura 6, 7 horas, es mucho, una persecución dura mucho, y por tanto el sufrimiento es muy grande. Y hubo estudios científicos que se hizo que demostró que, analizando los tejidos del ciervo muerto, que había mucho sufrimiento durante esa persecución. Porque muchas de las cosas que tenemos que argumentar era que era tan malo el perseguir al animal como matarlo. Porque muchas de las cosas que los cazadores decían, y bueno, vamos a seguir todo el deporte, pero no lo matamos al final. Nos dejas hacer eso y nosotros argumentamos, no, eso también genera sufrimiento. Claro, que el hecho de la cacería no es solamente el hecho de matar a un animal. Tal vez matar al animal sea lo más humano que le pueden hacer porque ya un animal ha sufrido tanto que, bueno, o sea, que es todo el proceso que va dentro de la persecución, el acorralamiento y lo prolongado que es toda la actividad de la cacería, que es realmente el sufrimiento, ¿no? Más allá de matar, que ya es un acto barbárico. Exacto, y esa es la diferencia entre la caza organizada, la hunting y el shooting. El shooting con una escopeta que se puede matar al animal muy rápido, que yo estoy contra, pero si comparas el sufrimiento de ese animal con el sufrimiento de un zorro cazado con los perros y los caballos, pudimos argumentar que era peor. Por tanto, se prohibió eso y no el shooting, porque la industria del shooting es muy poderosa y nunca hubiéramos podido prohibir las dos cosas al mismo tiempo. La estrategia fue separarlo. Separamos el shooting del hunting y vamos por el hunting. Y ahí tendremos más apoyo político. Y ahí funciona. Exactamente. Y cada situación es diferente. Cada situación tienes que hacer un análisis sociopolítico. Quiero decir, ¿cómo está la sociedad? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Que aún no hay un suficiente porcentaje que está a favor de tu posición? Pues tienes que hacer más campaña hasta que se llegue a ese nivel. ¿Cómo está la parte política? ¿Cuáles son los partidos en poder? ¿Qué puedes negociar con los políticos? ¿Te damos esto en lugar de esto? ¿Tiene una sensibilidad de tu tema o tienes que vender el tema con votos o popularidad
¿O cómo vas a convencerlos? Pues con encuestas, con estudios científicos. Entonces es un proceso de lobbying complicado y a veces bastante especializado, que muchas organizaciones pues tienen como empleados especialistas de este tipo de lobbying. Y a veces dura años y el sistema político cambia y tienes que empezar de cero, o al revés, hay una oportunidad porque el sistema político ha cambiado y ahí la aprovecho. Pero sí, tienes que ser diplomático, tienes que ser pragmático, pero tampoco tienes que abandonar nunca tus ideales y hay una línea que nunca la tienes que bajar, que tienes que estar muy consciente de cuál es esa línea. Bueno, pasó esto, te dedicabas a la lucha contra la cacería, se logra esto, y en la liga comenzaste a luchar contra la tauromaquia, abiertamente dedicándote a la tauromaquia, haces estudios zoológicos y etológicos sobre los bovinos, específicamente sobre los toros, llegas a Casa Internacional también, trabajas en la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, como uno de los expertos etólogos que la plataforma Pro te invitó, trabajas muchísimo en esto, trabajas con la Red Internacional Antitaurina también como una especie de consultor, en la cual también te lo agradecemos. Pasaron muchísimas cosas, después estuviste como consultor independiente, estuviste en IFAO, si no mal lo recuerdo, y por casualidad de la vida llegas a la liga otra vez, llegaste a trabajar otra vez en la liga, en la liga contra los deportes crueles. Y ahí ocurre, digamos, un impasse, una discrepancia filosófica que termina en tribunales y terminas dándonos a los veganos una resolución, un edicto, una decisión dentro de las leyes inglesas que va a sonar durante muchísimo tiempo y va a ser, creo que la punta de lanza para nuestra lucha como reconocimiento de movimiento filosófico, ¿no? Lo que pasó es que después de AIFO volví a la liga, como dices, en un cargo más alto de gerente de investigaciones y de política. Y en el Reino Unido, cuando te incorporas como un empleado en una nueva organización, no importa de qué tipo, por ley la organización te tiene que poner en un fondo de pensiones automáticamente. Un fondo de pensiones que la organización escoge. Tú no la escoges, la organización lo escoge. Y como vegano, y cada vez que yo tengo que invertir dinero, dar dinero, comprar algo, un servicio, siempre compruebo que no haya ningún aspecto de abuso animal o uso animal. Y cuando comprobé dónde iba invertido ese fondo de pensiones, me di cuenta que iba invertido a organizaciones que yo las consideraba muy no éticas. Empresas farmacéuticas que hacían experimentación con animales, empresas de tabaco, empresas de petróleo, conversaciones con mis jefes que al principio pues dijeron que sí, que lo intentarían que cambiar, que se dieron cuenta de que había un problema, que el problema era causado por los jefes anteriores que ellos. Al final, después de un año, para hacer la historia corta, cuando me comuniqué toda la información que yo tenía a mis colegas veganos de la organización, me despidieron. Y cuando yo leí la carta de despido, me di cuenta que hacían referencia a mi filosofía, a mi ética, que mi ética afectaba mi poder de decisión. Entonces me di cuenta, me han despedido por mis éticas, por tanto, porque soy vegano. Y cuando fui a observar la ley que está en contra de la discriminación, que se llama la Ley de Igualdad del 2010, dice que no se puede discriminar a nadie por sexualidad, por muchos motivos, uno de ellos religión y otro creencia filosófica, que significa una creencia no religiosa. Y me di cuenta, bueno, eso es lo que el veganismo es, por tanto voy a usar esa ley. Pero entonces me di cuenta que nadie lo había hecho antes. Y cada vez que hay una creencia religiosa no religiosa, una creencia filosófica nueva, tiene que haber un juez que tiene que examinar esa creencia y ver si cumple una serie de características, y si las cumple, se protege, y si no las cumple, no se protege. Y yo fui el primero que apliqué ese proceso al veganismo ético. La palabra ética es importante aquí porque es veganismo en el mundo. En el mundo. Nadie ha hecho eso. En el mundo. Pero naturalmente en mi caso solo es aplicable al Reino Unido, pero nadie en ningún otro país lo ha intentado antes.
Por tanto, yo lo intenté usar esa palabra ética porque es importante diferenciar a las personas que simplemente tienen una dieta vegana, pero siguen comprando ropa de cuero, siguen visitando zoológicos. Comparar eso con una persona como yo, que es un vegano ético, que el veganismo afecta todos los aspectos de mi vida, no solo la comida. Por eso esa palabra ética se ha creado desde los años 80 para hacer esa distinción. Un vegano real, un vegano auténtico, como fue definido originalmente por la sociedad vegana que creó ese concepto en 1944. Entonces yo lo propuse que sería el primero y como el proceso siguió, el juez tuvo una audiencia separada a mi audiencia de discriminación, porque se tiene que hacer primero determinar si mi creencia cualifica y si cualifica luego a mi proceso de discriminación. Y en esa audiencia separada, hace un año, el 3 de enero del 2020, concluyó, después de que presenté más de 1.500 páginas de evidencia, concluyó que sí, que las características que la ley dice, que hay como 7 o 8 puntos, todas se cumplieron muy bien, que yo era realmente el vegano ético que yo decía que era, porque eso era un aspecto que tendría que comprobar, tenía que mostrar evidencia de que yo lo era, y que por tanto mi filosofía era protegida. Y todos aquellos que tienen la misma filosofía que yo, por tanto, la filosofía de vegano ético, por tanto, que siguen la definición de la sociedad vegana 100%, también están protegidos. Y por tanto, mi caso, que era simplemente individual, empezó a afectar a todos los veganos éticos del Reino Unido. La ley de igualdad afecta, por una parte, la cuestión laboral, pero luego los servicios, tanto públicos como privados. Por tanto, también afecta a un bar, afecta a un restaurante, un hotel. Por ejemplo, antes de que en mi caso había bares o pubs con letreros veganos, no se aceptan veganos. Por algún motivo, la persona de dentro no le gustaban los veganos. Ahora esto sería ilegal. No puedes hacer discriminaciones en producir un servicio y simplemente discriminar a quién le vas a dar ese servicio y a quién no le vas a dar ese servicio. Y por tanto afecta muchas cosas. Por ejemplo, inmediatamente después de mi caso, los cuerpos de bomberos, había bomberos que eran veganos, ahora se les da un uniforme sin cuero, porque ya antes se tenía que pelear para conseguirlo, ahora automáticamente ya tienes el uniforme sin cuero. Y muchas escuelas, si aplican la ley correctamente, pues ya no tienes que presionar mucho. Claro, lo que estamos hablando es, esta es una ley civil, no es una ley criminal. No es que puedes llamar al policía porque no me dan comida. Si no te dan la comida adecuada, le puedes hacer una querella civil en contra y posiblemente ganar. Para evitar esa querella, ya muchas empresas ya intentan no discriminar veganos porque saben que la probabilidad de perder es alta. Pero habrá algunos que seguirán discriminando, intentando usar la ventaja que querellas son caras y mucha gente no quiere dedicar el tiempo y la energía en una querella. Por tanto, habrá un proceso que se tendrá que adaptar, pero aquellos que siguen ese proceso y que insisten y que usen la ley tienen más probabilidad ahora de ganar. Y uno de los efectos más importantes que yo vi fue que las empresas de relaciones públicas que tienen empresarios como sus clientes inmediatamente les enviaron información diciendo ahora tienes que tratar a tus empleados veganos bien porque si no vas a tener sus consecuencias. Entonces, el efecto ese es más importante. Es más importante prever la discriminación que ganarla en juicio. ¿Sabes qué? Yo recuerdo mucho una frase tuya, muy tuya. Bueno, recuerdo muchas frases tuyas, pero una en especial cuando estábamos discutiendo esto de la posibilidad de convertir a Caracas en la primera capital del mundo en convertirse en antitaurina, ¿no? Y tú hablaste de algo que dice, esto va a generar un efecto dominó, ¿no? O sea, y dijiste claramente que todos estos importantes logros, como pasó, bueno, mucha gente no lo sabe, pero Baños de Agua Santa, que de igual tú visitaste la ciudad, en Baños de Agua Santa, que fue la primera ciudad decretada antitaurina en Latinoamérica, generó Carrizal, generó Caracas, generó una cantidad, o sea, la gente de Baños de Agua Santa no sabe lo que logró por ese efecto dominó. Hoy en día, este logro para el veganismo que tú has hecho, que se ha hecho específicamente en el Reino Unido, yo creo que esto va a despertar mucho la jurisprudencia en Alemania, en Austria, en España, en Bélgica, por lo menos
irradiando todo esto, y por supuesto en América Latina lo empezaremos a tomar en cuenta como hemos tomado en cuenta muchísimas legislaciones europeas. Cierto, y no tiene que ser primero en Europa, puede ser en cualquier parte del mundo. Todo depende del tipo de leyes que existen en cada parte. En cualquier lugar que tenga leyes similares a la ley de equidad inglesa, en el sentido que incluyen filosofías como una de las protecciones, algunas leyes no lo incluyen, solo dicen religión, otras dicen religión y filosofía, otras dicen creencia. Depende de la palabra usada en la ley, será más fácil o menos fácil hacerlo. Pero también depende del tipo de sistema político o judicial. Si es un sistema judicial como el inglés o el americano que está basado en precedente legal, donde un caso específico tiene un efecto en muchos otros casos posteriores, o un sistema civil como en Francia o Alemania, donde las leyes están muy específicas y es difícil de modificarlas una vez que se han creado. Lo que puede generar es, por ejemplo, que en lugares donde hay gente que se encuentra discriminada y se ve inspirada por mi caso, pero las leyes no pueden facilitar una querella como la mía, puede haber una campaña para modificar las leyes para que en el futuro sí lo pueden hacer. Para, por ejemplo, añadir filosofía. Y eso puede haber una unión de movimientos de feministas, movimientos environmentalistas, que todos ellos son una filosofía, que todos juntos pueden decir, vamos a trabajar para modificar las leyes de igualdad para que incluyan filosofías que nos afectan a todos nosotros. Y ahí se puede generar una inercia de movimientos que normalmente trabajan separados, todos juntos para que se reconozca su filosofía. Y una vez eso está metido en la ley, pues entonces es mucho más fácil. Otros países tendrán una constitución donde dice que hay libertad de pensamiento. Ahí ya tienes una buena base. Si tienes una constitución que tienes la libertad de pensamiento, puedes usar eso como referente para que se creen leyes que incluyan pensamientos que ya tienen una forma. Lo que yo hice, se puede resumir, lo que hice es mostrar cómo el veganismo se puede vender como una filosofía coherente que un sistema jurídico puede aceptar, que no es menos importante que el Islam, el cristianismo, el environmentalismo, el feminismo, que es a ese nivel. Pone el veganismo al nivel de cualquier creencia existente. Y como el veganismo no cambia de país en país, algunas actividades sí que se modifican con la cultura. El veganismo es exactamente lo mismo. No hay países que dicen, no, en este país la cabra es un animal, pero en este país la cabra es un mineral. O en este país un gallo es una piedra, en el otro país es una planta. No, hay una universalidad de lo que es un animal, y por tanto hay una universalidad de lo que es sufrimiento, y a eso es lo que hace la filosofía vegana, una filosofía universal. No solo eso, el veganismo existe no porque los animales existen, existe porque los humanos hacen cosas a los animales que no deberían hacer. El veganismo es 100% una cosa humana. Aquellos que hacen daño a los animales son humanos. Aquellos que son veganos para defender a los animales son humanos. Aquellos que son humanos. Es todo humano. Por tanto, si no eres experto en humanos y no eres experto en cuál es la palabra que se define cómo los humanos se comportan en sociedades, política. Si no eres experto en política, en sociedad, pues serás un vegano a la punta de una montaña comiendo comida vegana y no haciendo no influyendo a otra gente que es los que están causando el sufrimiento animal. Como nuestro objetivo es parar ese sufrimiento animal, la táctica es, te tienes que meter en el mundo humano, entender el mundo humano, usar las leyes humanas y usar los grupos que tienen elementos comunes con el tuyo para unir fuerzas. Hay ese concepto que a mí me gusta mucho de interseccionalidad, de ver grupos que tienen cosas en común y usar las fuerzas para ver aquello que intersecciona, aquellos objetivos que son comunes y sin tener que perder tu propia identidad puedes unir fuerzas y conseguir mucho más. Y eso implica la unión de los movimientos animalistas con movimientos de derechos humanos. Y al fin y al cabo estamos hablando de la misma cosa, derechos de aquel que está oprimido. No importa quién es el que está oprimido, el opresor es el mismo. Y como el opresor es el mismo, podemos unirnos fuerzas contra el opresor. Y una cosa va llevando a la otra. Te ha llevado, aparte también de a escribir. A escribir no son memorias. Regresamos. Que es una consultoría abierta, ¿no? Disponible. Ese es tu libro de veganismo ético.
Háblanos de eso. Sí, se llama Ethical Vegan, A Personal and Political Journey to Change the World, un viaje personal y político para cambiar el mundo. Y es una unión de tres historias. La historia de mi caso legal reciente, para aquellos que quieren saber cómo funcionó, todo está ahí, la historia desde el principio al fin. Luego, la historia de mi vida, de cómo me convertí en vegano y cómo desde que nací hasta ahora, mi veganismo ha crecido, qué momentos, qué tipo de informaciones y experiencias yo tuve que me avanzaron en ese camino. Y luego la historia del veganismo como tal, toda la historia desde el principio. Una de las cosas que la gente asume es que el veganismo es una cosa moderna. No, ha existido desde milenios y no es una cosa europea. Empezó con diferentes nombres y diferentes grados, pero empezó en todas partes del mundo, en el Oriente Medio, en el Oriente Lejano. Donald Watson no descubrió el agua tibia, es lo que tú estás diciendo. Donald Watson es el que inventó la palabra vegana, pero no el concepto. Él ya hacía años que era vegano. Y él no se inventó. Se inspiró con otra gente que hacía años que era vegano. Él lo que hizo es crear la sociedad vegana. Lo que Watson hizo es hacer ese concepto más universal, más accesible a todo el mundo. Porque en el pasado estaba muy ligado a religiones en particular o a sociedades en particular. Y como creó una sociedad secular, no religiosa, que se basaba en la sociedad vegetariana, y la hizo mucho más simple, simplemente creó la definición, creó la palabra, creó la revista, a eso lo hizo mucho más factible, exportable y adaptable a muchas más culturas. Pero el concepto original es básicamente el concepto de no hacer daño. No hacer daño es una palabra en sánscrito que se llama ahimsa. Y ya se usaba mucho a 500 años anterior a la era actual. Parte del budismo se basa en ese concepto, parte del jainismo se basa en el concepto, del hinduismo. Y empezó en el Oriente Medio, en India, Pitágoras también lo hacía. Todas esas culturas usaban ese concepto con diferentes nombres, con diferentes grados, y en mi libro pues yo sigo toda la evolución de ese concepto hasta no solo Donald Watson, después también de las generaciones después, hasta el momento actual. Y o sea, esas tres historias del concepto de veganismo, de mi historia personal de cómo me convertí en vegano y de mi caso legal, ese es mi libro. Y de hecho, como hay un aspecto también práctico para mostrar a la gente que quiere convertirse en un vegano ético, cómo hoy en día yo aplico esa filosofía en lo que compro, en lo que apoyo, en lo que hago. Y por tanto tiene interés para la gente que es vegana pero no sabe sobre esa historia, o la gente que no es vegana pero tiene miedo, quiere ver un poco lo que hago, o la gente que es vegana pero desde un punto de vista de comportamiento pero no tiene mucho conocimiento desde el punto de vista filosófico. Y ahí explico mucho más en detalle la filosofía de especismo, de todos esos conceptos que son importantes. Y esa es la idea, crear un libro que ayude a todo el mundo. Lo acabamos de lanzar en diciembre del año pasado en el Reino Unido y en la mayoría de las partes del mundo, y oficialmente se lanza en los Estados Unidos este mes. Pandemia también, yo hablo de la pandemia en el libro porque lo escribí durante el lockdown, durante el periodo de aislamiento. Por casualidad, cuando mi caso acabó, inmediatamente la pandemia empezó y por tanto yo estuve encerrado en casa y durante 4 meses escribí el libro, porque no podía hacer nada más. En situaciones normales hubiera tardado 3 años, pero como no tenía nada que hacer, lo escribí 10 horas al día, cada día 10 horas durante 4 meses, por eso se pudo publicar en diciembre del mismo año donde acabé mi caso. Quienes te conocemos sabemos lo dedicado que eres a ciertas cosas, ¿no? Y para las personas que no te conocen, tú eres una persona que por lo menos que si tú de repente estás trabajando digamos, en corridas de toro, y por muchos años trabajaste en tauromaquia, tu centro estaba en la tauromaquia y todo lo que lo rodeaba a ello. O sea, que si no te distraían con problemas de otro índole, sino porque tu enfoque era precisamente abolir este tipo de cosas. Cuando trabajabas con los ciervos, con los zorros, en la cacería, trabajas única y exclusivamente en esto. Y es una de las cosas que he admirado de ti, porque tú eres una persona que siempre se centra en un objetivo, ¿no? Y bueno, si eso sirve de consejo para alguien, bueno, tenemos el ejemplo más claro, pues te dedicaste a escribir un libro en menos de 1 año. Bueno, es realmente mi estilo, lo has identificado bien. Sí, para mí, para sentirme cómodo, me tengo que infiltrar totalmente en el tema
y tengo que conocer el tema de arriba y de abajo desde diferentes versiones. Y históricamente, no sé si cuando me haga viejo eso será más difícil de conseguir, pero de momento los éxitos que he conseguido vienen de esa actitud de concentrarme lo más profundamente en el tema y aprender, siempre usar la información que está ahí, hablar con la gente que tiene conocimiento, absorber esa información y aplicar lógica y profesionalidad y sentido común y también diplomacia cuando hay tensión, etcétera, ¿no? Jordi, gracias por estos minutos. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues gracias por invitarme a hablar contigo. Ha sido un placer después de tantos años. Ha sido muy satisfactorio ver tu cara y hablar cara a cara.